Muy buenas tardes con todos los presentes en nuestra primera edición y es la inauguración ya tras la página de CEDPA Miraflores sobre Dialogando con Leo, un espacio sobre política nacional e internacional con invitados de lujo. El de hoy tenemos un invitado muy especial para aperturar esta gran edición, el inicio de muchas más ediciones que se vienen en el futuro. Tenemos hoy la presencia del compañero Alan Salinas, quien es catedrático en la Universidad Nacional Federico Villarreal, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha hecho muchas publicaciones y una persona de larga trayectoria académica y política. Compañero Alan, un placer por estar con usted el día de hoy. Brian, muchas gracias por la invitación que me extiendes y yo siempre encantado de poder dialogar y hablar sobre temas que competen al partido y al país, ¿no? Justamente, muchas gracias por ello porque eso es lo que falta bastante, ¿no? Es decir, conversar más sobre el país a nivel general y no tanto segmentarlo al partido, porque el público a veces viene de distintas partes y va a conocer ello. Y justamente mi primera pregunta es sobre un libro muy importante que ha salido en las últimas semanas, el cual es ¿qué es el aprismo en el siglo XXI? Que son ensayos para el debate. ¿Quieres que les comente, compañero, un poco en qué consiste el libro y cómo se realizó esta gran iniciativa? Esta iniciativa empieza cuando nos reúne Alan Rivera, el compañero Alan Rivera, para poder escribir ensayos que nos permitan dialogar sobre el APRA en un contexto muy distinto al del siglo XX, ¿no? El siglo XX era el siglo de las instituciones, de los partidos políticos de masa, y el siglo XXI es un siglo mucho más veloz, un siglo donde los partidos políticos de masas han entrado en crisis. Y sobre esa situación hay que buscar horizontes que nos permitan revitalizar nuevamente al partido dentro de este nuevo orden político y social y económico en la cual nos estamos insertando, ¿no? Si no sabemos leer bien, pues básicamente el partido tendría otro tipo de fin, ¿no? Pero nosotros queremos que el partido no se vuelva un partido testimonial, sino un partido que siga siendo una opción de partido escuela y un partido que sea una opción de poder. Y por eso es que muchos compañeros, y entre ellos nosotros, nos hemos animado a través de este libro a plantear 11 ensayos justamente para el debate, para inducir al debate a los compañeros, para así poder poco a poco salir de este éxodo en la que nos encontramos, ¿no? Y en esa línea, usted escribió el ensayo Haya Republicano, es un ensayo breve pero muy rico en contenido y con una profunda reflexión. Coméntanos un poco qué inspiró a escribir el ensayo y en líneas generales qué consiste ello para el público que va a leer en los próximos días el libro. Al viejo estilo de los escritores y filósofos y científicos sociales que tenían el lápiz o la pluma y la política en su forma de ser, trato yo de hacer este ensayo, ¿no? Y este ensayo se construye a partir de una premisa que el politólogo Alberto Vergara en su libro dice lo siguiente, ¿no? Que en el Perú no hubo proyectos republicanos, no hubo proyectos políticos republicanos, que todo ha sido asaltado por la revolución, refiriéndose solamente a la izquierda marxista, y olvidándose que dentro del escenario político peruano hubieron proyectos políticos que generaron una capacidad de construir república, y eso fue el APRA. Entonces lo que yo trato de señalar en este ensayo es básicamente eso, que existió esa posibilidad. El APRA desde sus inicios lo que trató de hacer fue primero construir una institución política, traer la modernidad política al Perú. Esa palabra yo no la utilizo, lo utilizan algunos profesores de la izquierda que me enseñaron en la universidad, como Sinesio López, por ejemplo, ¿no? ¿Quién trajo la modernidad política al Perú? Básicamente el APRA, y eso lo señala él. Yo recojo esas palabras y lo que trato de hacer en el ensayo es decir que Haya de la Torre y el APRA, que fue una construcción básicamente de él y de un puñado de políticos e intelectuales como Luis Alberto Sánchez, como Manuel Sibane, como Cox, como Sabroso y como Arévalo, que fueron básicamente la unión de estos trabajadores manuales e intelectuales, lo que permitió no solamente construir esta idea llamada APRA, sino también volverla una realidad, y eso fue el partido. Y no solamente eso, sino también ensanchar la comunidad política que hasta ese entonces, en los años 30, estaba dominada o por los militares o por los civilistas o por el segundo civilismo, por aquellos que tenían dinero.
Entonces, eso es lo que trató de hacer Aya de la Torre, construir una república en la que se democraticen no solamente el aspecto fundamental como es la propiedad, sino también los derechos políticos, ¿no? Y justamente yendo en esa línea sobre el tema de que no hay un proyecto, no ha habido proyectos de república, hemos sido dominados por dictaduras, así que Aya de la Torre muestra lo contrario, y es un gran proyecto que hasta ahorita sigue vigente. Aya de la Torre obviamente fue un gran intelectual, el Partido Aprista fue fundado por diversos intelectuales, y usted cita también que solamente un politólogo, un reconocido donde menciona que el intelectual ha sido desplazado del poder en Estados Unidos y en México es quien hace la acción política. Bueno, lo vemos en casos como Trump en Estados Unidos, ¿no? Que es un presidente, ha sido un presidente muy popular, pero intelectualmente no es muy culto que digamos, y deriva en populismo, como también lo podemos ver en Europa. ¿Usted cree que eso también está repercutiendo en América Latina? Es decir, ¿hay menos intelectuales en la política actualmente en América Latina? ¿Se está volviendo un poco al camino del populismo? ¿Estamos en esa vertiente, en ese peligro, o todavía hay una esperanza? Sí, hay una... yo recojo un concepto que utiliza Zygmunt Bauman para referirse a los partidos políticos y otras instituciones, ¿no? Los partidos políticos se encuentran en una situación zombie, dice él, ¿no? Están entre vivos y muertos, producto de el presente permanente en la que viven, en la que se vive en estos momentos, no solamente en el país, sino a nivel internacional. Este presente permanente que genera el consumismo en extremo, ¿no? No permite que se construyan los proyectos personales ni colectivos a futuro, sino que se piensen en el día a día, ¿no? Cómo vives el día a día y cómo terminas el día a día es la condición sine qua non de la vida actual. Y eso es básicamente lo que ha generado que los proyectos colectivos y los proyectos personales se conviertan básicamente en una situación crítica, producto de esta situación del vivir día a día. Entonces, los partidos políticos deben entender que esa situación debe ser revertida de manera inteligente. Y no solamente tiene que ser revertida esa situación, sino también tiene que entender que ha existido una revolución tecnológica que ha cambiado las ideas de representación y de representatividad, ¿no? Entonces, los partidos deben saber utilizar estos canales que estás utilizando para poder llegar a más personas, para poder hacerlo, para poder llevar las aulas, las letras, los libros y justamente el diálogo a otros espacios que no están conectados o que no están en este espacio físico en estos momentos y que nos permiten así llevar las ideas de una manera educativa. Y eso los partidos políticos deben entender. Y yo tomaba esa cita de Octavio Paz que tú has señalado al comienzo, de que en Europa y en Estados Unidos la opinión pública o la academia estaba muy separado de la política. La academia y la opinión pública, desde sus espacios autónomos, generaban influencia, pero no se acercaban a ello. En el caso latinoamericano fue un caso muy particular porque la pluma y la acción política se juntaron, se volvieron un híbrido, y eso fue uno de los axiomas que Aya de la Torre utilizaba. El principio está en la acción, decía él, porque dentro de la acción se iba construyendo teoría, dentro de la acción se van construyendo directivas para poder así construir la idea de república. Y eso fue algo que yo recojo de Octavio Paz para poder entender la construcción del APRA y para poder entender que la intelectualidad estuvo en algún momento muy cercana a la idea de la acción política. Y que eso es una de las cosas que debemos pensar en estos momentos, ya que actualmente los politólogos y ciertos tipos de políticos piensan en una democracia más electoral que en una democracia sustantiva. Vale decir que una democracia de ciudadanos en la que se formen a las personas, no solamente a los activistas, sino también a las personas. ¿Por qué te digo esto? Porque eso funcionó antes y puede volver a funcionar. Cualquiera, por ejemplo, que tú entrevistes que vaya más allá de nuestra edad, puede ver o te puede decir que antes personas que no militaban, por ejemplo, en el APRA, iban a escuchar algún tipo de conferencia que se dictaba en el partido. Esa forma de educación tiene que volver para poder así reconstruir los lazos de confianza entre ciudadanía y partido, ¿no? Y yendo en esa misma línea también, pero usted, el tema que vemos hoy día, muchos líderes populistas que han surgido, no solamente aquí en Perú, vemos también en Chile, en Brasil con Bolsonaro, ¿no? En Chile con Kast, no es tan intelectual, pero está punteando mucho en las elecciones, y mucho así en general en América Latina, ¿no? También hay un punto muy importante que se menciona en el ensayo que me pareció muy bonito, que, bueno, hay cita, ¿no? Platón diciendo que el mayor peligro de la democracia
es el amor a su bien máximo, ¿no? Que es la libertad en sí mismo. Y aquí viene mi pregunta, ¿hasta qué punto? Porque muchos se confunden la libertad con el tema de tener un Estado que regule, ¿no? Por eso surgen ahora los libertarios como una forma antisistema que se domina, ¿no? De que no hay Estado, ¿no? Mientras que de repente otro grupo dice, no debe haber un Estado a tal punto porque si hay una libertad en que nadie regula, el más fuerte domina al más débil. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto debe haber libertad y hasta qué punto debe haber un Estado presente en nuestro país? Muy buena pregunta, porque esa premisa que señala Aya de la Torre es una premisa muy actual, porque nosotros somos los hijos de la libertad. Aya de la Torre y el puñado de grupo y el puñado de intelectuales o de trabajadores manuales e intelectuales que lucharon por tener una constitución como la del 79 en donde se garantice que todos podamos votar, alfabetos y analfabetos, todos sin ningún tipo de exclusión alguna, permitió que nosotros ahora podamos ejercer nuestros derechos sin ningún tipo de problema. Pero eso también en un tiempo en que la globalización, en que la sociedad de consumo ha disuelto las organizaciones que a través de estas organizaciones uno también aprendía, nos pone de nuevo como premisa poder plantearnos la siguiente pregunta: ¿cómo compatibilizar libertad y seguridad? ¿No? Y la seguridad está justamente en el respeto hacia el otro y el respeto básicamente a su derecho de pensar, a su derecho de organizarse y a su derecho de expresarse sin ningún tipo de problema. Actualmente la gente no se escucha, actualmente la gente se judicializa todo tipo de acción social o todo tipo de acción política. Y no solamente se judicializa eso, sino también se ha convertido el espacio social a través de las redes sociales en una especie de insulto permanente. La gente grita, por llamarlo de alguna manera, y lo que se ha generado es una especie de estado de naturaleza, como lo llamaba Hegel, ¿no? De todos contra todos. Lo que se necesita es regular de alguna manera ello, porque la regulación nos permite también entender que existe el otro y que el otro tiene la garantía de poder expresarse, de poder organizarse y de poder decir lo que quiera sin afectar los derechos del otro. Y en ese sentido, Aya de la Torre lo señala muy bien. El exceso de libertad lleva a un libertinaje, y el libertinaje no es bueno. Ya nuevamente cito a Bauman. Bauman decía que los hijos de la libertad estamos de alguna manera viviendo el vaciamiento de los valores de la sociedad occidental. Necesita, por ejemplo, la idea de la democracia volver a repensarse frente a esta situación de estado de naturaleza que te estoy comentando que vive la gente, frente a esta posibilidad de cómo poder regular que, por ejemplo, gente como los que nos están gobernando ahora, que han tenido un tipo de vínculo con Sendero Luminoso, tengan un control, o tengan, claro, un control, porque estos tipos no creen en la democracia. Y eso perjudica al sistema democrático, entre otras cosas que nosotros debemos poner en el debate para poder entender que la democracia es fundamental para poder realizar todo tipo de actos. Y si bien es un sistema perfecto, nos permite de alguna manera tener margen de acción para poder realizar cambios y para poder también entendernos con el otro. La dictadura y las autocracias no generan eso. Y eso hay que tenerlo muy en claro para poder también realizar todas las reformas o todos los cambios pertinentes, ¿no? Y eso lo señalo también en el libro, ¿no? Y eso básicamente es una de las invitaciones que yo hago a aquellos que quieran acercarse a entender un poco qué es el APRA, ¿no? Y un poco entender cómo el APRA ha contribuido a la democratización de la política y cómo ahora quiere contribuir a poder también llenar esos vacíos que actualmente la democracia está teniendo, producto de los excesivos, del libertinaje que se está haciendo de nuestros derechos, ¿no? Y bueno, justo ya para ir finalizando esta gran entrevista, que la verdad es muy importante y muy interesante lo que nos está comentando, comentar el tema del Perú Libre, ¿no? El tema de que es un partido autoritario, obviamente no creen en la democracia, y ha tenido éxitos así en las elecciones, ¿no? Inclusive en su mismo libro menciona evidentemente el tema de que hemos sido, casi todo el siglo pasado no había un gran proyecto salvo Aya de la Torre, ¿no? Porque gran parte hemos vivido tiempos de dictadura y todo ello. No obstante, los ciudadanos siguen votando igual por partidos que son autoritarios, ¿no? Siempre se busca que alguien nos solucione nuestros problemas. Me acerco un poco a lo que Vargas comentaba en una conferencia que él decía que
Todas las dictaduras son malas, pero generalmente son populares. Acá vemos que en nuestro país, desde el tema del fujimorismo, ahora el Pedro Castillo, que no respetan las instituciones y todo, han sido aún así elegidos. Tengo dos preguntas acá. ¿El Perú está preparado para un sistema democrático? ¿Por qué votamos de esta manera? ¿Por qué ahora sí llamamos al caudillo o tiene gran popularidad sabiendo lo que hace? Y mi segunda pregunta es, ¿qué se puede hacer con el sistema para poder mejorarlo? ¿Sería adecuado de repente un colegio electoral en Estados Unidos en que cada región tenga un determinado porcentaje de puntos para no evitar este abuso de las mayorías sobre una minoría? Dos buenas preguntas. Lo que actualmente estamos viviendo, o cómo llegó Pedro Castillo al poder, es producto de una gran crisis que vive actualmente la oferta política. Yo prefiero llamar oferta política y no clase política porque lo que actualmente están ejerciendo la política no son políticos profesionales, no vienen de partidos políticos, son básicamente políticos amateurs que están aprendiendo a hacer política, y al aprender a hacer política se equivocan demasiado, socavando los cimientos democráticos. Y eso es lo que vimos con Toledo, y eso es lo que vimos con Ollantumala, eso es lo que hemos visto con Pedro Pablo Kuczynski, y salvo el gobierno de Alan García y el APRA, en la que se hizo profesionalmente bien las cosas, con algunos errores, claro está, porque somos humanos. El resto se encargó de lucrar con la política. Los políticos ambiciosos, como se llama en la academia, ha sido lo que ha prevalecido actualmente en el país, generando una gran crisis. Y esa gran crisis, más el vacuna gate que generó Vizcarra, haciendo que la gente, los ciudadanos peruanos, tengan más odio a los políticos, hizo que la elección que tengamos sea una elección atípica, donde las minorías activas, como el caso, por ejemplo, de la organización a la que pertenece Pedro Castillo, como el Magisterio, y otra minoría activa, como la que representa López Aliaga a través del conservadurismo, que ninguno en un primer momento pasaba del 10%, y que de alguna manera disputaban el sentido del primer puesto, nos generó que tengamos esa situación que hemos tenido ya en la segunda vuelta, que pase Pedro Castillo a través de esta minoría activa organizada y Keiko Fujimori. Y bueno, como ya hemos visto, Keiko Fujimori es el gran cuco que tiene el Perú en términos políticos. Cualquiera que pase con Keiko posiblemente gane, ¿no? Entonces, y por unos errores también garrafales que ella ha tenido en campaña política, en segunda vuelta electoral, es que actualmente tenemos a la persona que hemos visto que no está gobernando, ¿no? No está gobernando, sino está haciendo todo un ensayo mediocre de lo que se llama gobernar. Y por otro lado, me señalaba sobre la idea de la democracia y qué hay que hacer, ¿no? Y eso lo he señalado en distintos espacios, sean mediáticos o sean académicos, es pasar de una democracia electoral, de pensar las reformas en términos electorales, a pensar en una democracia, a pensar las reformas en términos de una democracia sustantiva a una democracia de ciudadanos. Y para eso es necesario tener organizaciones, o mejor dicho, entidades que sean básicamente neutrales. Y para eso hay que ejercer las reformas necesarias para que, por ejemplo, en el Jurado Nacional de Elecciones, en la OMPE y en RENIEC, que son tres organizaciones importantes para poder llevar adelante esta democracia de ciudadanos, que nos permita generar una especie de regulación con un tipo de presupuesto por resultados, dado que a los partidos políticos se les otorga un presupuesto, se les otorga un financiamiento, para que así los partidos políticos puedan tener su escuela de gobierno, puedan tener su escuela de formación política, como antaño los tenía, y como es necesario que los partidos políticos nuevamente vuelvan a tener. Chile está pensando en esta democracia de ciudadanos, Colombia está pensando en una democracia de ciudadanos, hace poco estuve por allá. ¿Por qué no volver a pensar así estas reformas para solucionar, o para buscar soluciones, o intentar buscar reformas que atenúen esa desconfianza que hay entre ciudadanía y políticos, ¿no? Bueno, justamente ya para finalizar la última pregunta, habla bastante del tema de la democracia para los ciudadanos, lo que es muy importante. Y mi última pregunta es, ¿qué recomendaría a los jóvenes que están en el partido, a la militancia en general, para poder trabajar nuevamente y poder reconquistar de nuestros espacios el corazón de todos los peruanos? Porque vemos ahora que en la política actual de nuestro país es un país pues, donde se ha sido dominado más que por los partidos, por los movimientos regionales, ¿no? Que han tenido un éxito total en las regiones, desaparecen, aparecen y luego son movimientos del momento en alianzas.
y que han socavado, creo, a los partidos políticos y los han desplazado a tal punto. ¿Qué reconoces pues, se puede dar a los militantes, a los jóvenes, para tener un partido más fuerte de acá al futuro? Ya que el Partido Aprista es prácticamente el único partido que hay, ¿no? Salvo Acción Popular y el PC. Que este movimiento de origen continental es un gran partido que ha otorgado muchas vidas en los años, a inicio o casi inicio de los años 20, del siglo XX, la revolución de 1932 que el APRA participó y en la que se otorgaron 6.000 vidas, y en 1900 y a partir de los años 80 hasta el 2000, en los 20 años de violencia terrorista, en la que el partido otorgó 1.214 vidas para garantizar la democracia que actualmente vivimos. Y hay que entender algo, el Partido Aprista, si bien en el Perú se lo mira de alguna manera apasionada, a favor y en contra, en el mundo se lo estudia el Partido Aprista. Y yo cada vez que tengo la oportunidad de salir fuera del país, yo me siento muy orgulloso de pertenecer al APRA, porque al APRA se lo estudia, porque el APRA fue el primer partido que generó la capacidad de unir a las clases sociales explotadas por el imperialismo. Entonces el APRA, estudiado así, a mí me genera un gran orgullo, como peruano y como latinoamericano. Es por eso que yo invito a los jóvenes a que revisen la historia del APRA y comiencen a través de ella a poder tener un acercamiento más desapasionado de lo que dicen en los medios de comunicación sobre este gran partido a la que yo pertenezco y de la cual estoy muy orgulloso de ser militante desde mis abuelos, ¿no? Eso es lo que yo le diría a la juventud. Muchísimas gracias, compañero. Ha sido todo un placer escucharlo sobre la situación política del país, el tema de los partidos políticos y una reflexión profunda, obviamente, de su ensayo ¿Qué es el aprismo en el siglo XXI? 11 ensayos para el debate, en el compañero Alan ha escrito también un ensayo muy importante que es Haya Republicano. Igual, los ensayos de todos los compañeros también les invitamos a leerlos. Es un libro muy importante, muy interesante y que ya para la reflexión, como se dice, para el debate. Es muy importante. Muchísimas gracias, compañero. Ha sido todo un placer poder estar con usted el día de hoy. Ha sido un placer poder aprender de ustedes. Esta entrevista ha sido un poco breve, mejor dicho, pero deja esa sazón para que más jóvenes puedan investigar más a partir de lo que se ha conversado en estos momentos. Muchísimas gracias. Y a todos nuestros seguidores, por favor, compartir, difundir, dejen su like, sus comentarios para que más personas puedan ver esta entrevista. Muchas gracias, compañero. Unas últimas palabras que desea brindar a la audiencia. No, las gracias y estar muy agradecido por el primer programa de inauguración. Y yo siempre estoy muy convencido que estas plataformas nos ayudan a llegar a más personas para poder así hacer ver que el APRA es un partido de jóvenes, es un partido que empezó con jóvenes y que este nuevo impulso que el APRA va a tener va a ser la garantía de muchos años más de democracia y muchos más años de este gran movimiento que ha generado no solamente vidas y no solamente reformas al país, sino también corazón. Y lo que se necesita en el país es hacer política con corazón para poder servir a la gente como en el viejo cristianismo también se ha hecho y que hasta el día de hoy se sigue haciendo. Muchas gracias, Brian, por la invitación. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias a todos los que nos estaban viendo. Compartan y nos vemos en otra edición. Hasta la próxima. Que tengan un bonito fin de semana y un excelente feriado.